Historia del túnel subfluvial. Todo comenzó en 1911, cuando el senador Eguiguren presentó un proyecto en el que declaraba la necesidad de la constitución de un puente entre las dos provincias hermanas de Entre Ríos y Santa Fe. En 1926 se proyecta un puente carretero ferroviario para reemplazar los ferrobarcos de Zárate e Ibicuí. En 1936 se proyecta un puente entre Paraná y Santa Fe, designándose una comisión para estudiar la conveniencia de un puente o un túnel. Al año siguiente, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación llama a licitación internacional para la convención de un proyecto y construcción de un túnel subfluvial. Por medio del decreto número 7122/56, con fecha 20 de abril de 1956, se declara la obra de interés nacional. ¿Por qué un túnel y no un puente? Se eligió un túnel porque tiene una vida casi limitada, frente a un puente en donde la fatiga del material hace que los costes de mantenimiento sean grandes y a la vez la vida útil es más reducida. Además, el puente lleva pilares o columnas que obstaculizan la navegación, frente al túnel, que no molesta para nada, ya que se construye debajo del lecho del río, y además los impuestos al gobierno nacional son menores que los estipulados para las obras sobre la superficie terrestre, pues pertenece a jurisdicción nacional. El 15 de junio de 1960, los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe, Raúl Uranga y Carlos Begnis respectivamente, se encuentran para firmar el Tratado Interprovincial que dispone la construcción del túnel subfluvial, estableciendo que los gastos demandados para la construcción fueran atendidos en partes iguales por ambos gobiernos. El mismo se llamaría Hernandarias, en honor a Hernando Arias de Saavedra, primer gobernador criollo del Río de la Plata. Con este tratado se acordó la constitución de una comisión interprovincial que debería preparar las bases para un llamado a licitación pública internacional, la confección del proyecto y la ejecución de la obra. Dicha comisión debería preceder a su estudio y, si la oferta resultaba conveniente, aconsejaría su aprobación. El 31 de enero de 1961, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Santa Fe, tuvo lugar la apertura de las propuestas para la construcción del túnel. Solo hubo un oferente, formado por un consorcio de empresas de Argentina, Alemania e Italia. El secretario de Obras Públicas, Osvaldo Santi, aconsejó la adjudicación de los trabajos de consorcio integrado por la empresa de Hochschild de Essen, Alemania, Vianini de Roma, Italia, y Sailab de Buenos Aires, Argentina. El contrato con las empresas queda firmado el 19 de junio de ese año. El 3 de febrero de 1962 se inician los trabajos con la inauguración del presidente de la República, Arturo Frondizi. La firma Sailab tiene a su cargo la preparación de planos de detalle y dirección de las obras, y la firma Hochschild y Vianini la construcción de los trabajos. Para el 12 de diciembre de 1963, los trabajos se encontraban reducidos a la consolidación de terraplenes y caminos de la obra. El problema central residía en la falta de financiación. Ante las dificultades para conseguir crédito internacional, el gobierno nacional convence sobre la importancia del emprendimiento y se convierte en la principal fuente de financiación. Luego de esto, a orillas del Paraná, se vislumbra un inmenso taller donde trabajan casi 2.000 personas. Santafesinos y entrerrianos empezaron a visualizar a principios de 1966 que era posible vencer la separación impuesta por el Paraná. Para esa fecha estaban colocados los 4 tubos que conforman la estructura del túnel subfluvial. Una draga traída de Europa trabajaba en las aperturas del lecho del río. En cuanto a la cubierta protectora, se tuvo en cuenta una creciente registrada en 1982 que transformó el lecho del río.
y como el túnel debe reunir condiciones de estabilidad que garanticen su existencia, y la principal es poseer como mínimo 3 metros de recubrimiento de arena. Para esto, la solución definitiva para evitar futuras erosiones era fijar el lecho del río en la zona de emplazamiento del túnel. Este proyecto consistió en 3 instancias. La primera, que empezó en mayo de 1984 a febrero de 1985, era ejecutar ensayos de laboratorios con modelos físicos hidráulicos. Esto es para analizar los fenómenos de erosión fluvial y los estudios de alternativas de solución a los efectos del proyecto de la fijación del lecho. Para este fin, el ente contrató los servicios del Instituto de Hidráulica Lichtweiss de la Universidad Tecnológica de Braunschweig de Alemania Federal, quien concluyeron que la solución era una estructura flexible. Después se adoptó el sistema de colchoneta flexible, cuyas dimensiones son de 650 metros de largo por 100 metros de ancho, considerando los 650 metros en sentido de desarrollo del viaducto y los 100 metros transversales al mismo, ubicándose sobre el lecho previamente dragado a una cota correspondiente a los 3 metros por encima del túnel. Se destaca que la protección debía ser flexible, por lo que se dispone de una manta. Esta se hunde en su extremo agua arriba, constituyéndose así un escudo artificial que evita el avance de la erosión sobre el túnel. La manta se realizó con geotextil, el cual es un material formado por fibras de poliéster tejido de resistencia tal que garantiza vida útil prolongada. Además, se adiciona como elemento resistente cables de acero cincado en su interior, ubicados en sentido transversal y longitudinal. Y la tercera y última etapa, además de la licitación pública internacional, también se encomendó a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hidráulicas Fitch de la Universidad Nacional del Litoral la realización de un estudio hidráulico semi-mentológico con el objeto de diseñar el sobreancho de dragado de la trinchera donde se construirá la cubierta protectora del lecho del río Paraná. Para la colocación de la cubierta protectora se tuvieron que diseñar y construir equipos especiales. Luego de la colocación de los tubos, del traslado, de la unión y de los sellados, el 13 de diciembre de 1969 se inaugura el túnel subfluvial, obra trascendental que unió las ciudades de Paraná y Santa Fe y que se convirtió en el primer enlace vial que vinculó la Mesopotamia con el resto del país. Este caso del túnel subfluvial se puede analizar con el texto "Tienen política los artefactos" de Wiener, quien utiliza el término política para referirse a los acuerdos de poder y autoridad en las asociaciones humanas, así como a las actividades que tienen lugar dentro de dichos acuerdos, y con el término tecnología hace referencia a todo tipo de artefacto práctico y moderno. Desde este punto de vista entiendo que el túnel subfluvial tiene una intención política, ya que en primer lugar fue listado por 2 gobernadores de las provincias de Santa Fe y de Paraná, y que tiene la intención de unir las provincias para facilitar el cruce de las personas de un lado hacia otro, además para no obstaculizar el cruce de barcos. Y no solo es una necesidad en términos de política, sino de la sociedad en conjunto de Paraná y de Santa Fe, de Entre Ríos y de Santa Fe. También el autor dice que muchas invenciones y sistemas técnicos importantes en nuestra vida cotidiana conllevan la posibilidad de ordenar la vida y la actividad humana de diversas maneras. Y esta postura tiene incidencia en la intención de realizar el túnel para que las personas vayan a trabajar a Santa Fe, las de Entre Ríos y las de Santa Fe Entre Ríos, asimismo para posibilitar
el estudio en otras provincias. Y también eso se relaciona, o sea, la necesidad de las personas de que exista una conexión entre ambas provincias se relaciona con lo que dice el autor cuando dice que conscientemente o no, las sociedades eligen estructuras para las tecnologías que influyen sobre cómo van a trabajar las personas, cómo se comunican, cómo viajan, cómo, cómo se movilizan sería a lo largo de toda su vida. Y después también dice que en este sentido las innovaciones tecnológicas se asemejan a los decretos legislativos o, o las fundamentaciones políticas que establecen un marco para el orden público que se perpetuará a través de las generaciones. Y esto se puede relacionar con esa necesidad política. Yo la veo como una necesidad política ya que es pedido por el senador y es enviado ese proyecto como una necesidad básica para las dos provincias. También el autor dice que es necesario entender las tecnologías y qué contextos son realmente importantes. Y esto lo puedo relacionar con esa necesidad de tener una forma de comunicación entre ambas provincias que no obstaculicen el paso de los barcos y que se pueda mantener con el tiempo, que las personas puedan utilizar además y que se pueda mantener en el tiempo y por eso también el uso de las tecnologías eh, de tal manera que el túnel quede eh, fijado al lecho del río y que también se tengan en cuenta todas las demás consecuencias que podían causar el agua, la erosión y el movimiento de arena. Entonces creo que definitivamente analizando la historia del túnel es un artefacto